Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Yo te vi, Miguel, te conocí a través del podcast de Spaniard. Me pareció brutal, la verdad. Y bueno, vi que también tratabas a un público que era crossfitero, un poquito, y nosotros somos un poco crossfiteros también en el podcast. Entonces, quería saber un poquito con qué perfil de público trabajas, bueno, no es en clínica en sí en tu centro, qué tipo de personas tienes. Pues mira, hoy por ejemplo, hoy he trabajado 6 horas y he tenido 3 CrossFit, ¿vale? Entonces, es una población que necesita mucho el tema de cómo abordar ya no solo los procesos de recuperación de lesión, sino sobre todo el planteamiento en sí mismo de muchas veces la mala progresión de cargas. Bueno, tú que lo practicas, pues sabes, en muchas ocasiones el exceso de sobremotivación o el hecho de que no haya una cuantificación objetiva, ya que hay demasiadas variables a medir dentro del formato del CrossFit, pues hace que en muchas ocasiones haya más lesiones y no son lesiones graves. O sea, lo que pasa que sobre todo lo que nos vamos a encontrar y lo que yo me encuentro a nivel clínico y un poco según voy leyendo cada vez más información al respecto, son muchas sensibilizaciones nerviosas, mucha afectación del sistema nervioso, precisamente porque sabemos que los dos factores que más pueden causar este tipo de sensibilizaciones se dan en CrossFit, sobre todo que es el estrés oxidativo, es decir, el trabajo bajo fatiga y el meter muchísimas repeticiones en movimientos con gran ROM. Y esto al final, al sistema nervioso, si lo acepta y lo adaptamos bien, perfecto. De hecho, vamos a disfrutar de un deporte súper bonito, pero si no, pues nos dan lesiones muy llamativas y la gente normalmente se asusta más de lo que es. O sea, yo he tenido problemas, o sea, gente con lesiones severas que se han ido asustados al neurólogo porque, claro, una afectación nerviosa no es como me he roto un músculo, una rotura parcial, en 3 semanas está ok y estás otra vez compitiendo, sino que son lesiones que en el tiempo la recuperación es mucho más lenta y sobre todo se entiende o se malinterpreta de manera bastante irregular por el mundo biomédico y en muchas ocasiones también por el mundo de la fisio. O sea, se tratan, sí tienes una lesión nerviosa, pero luego no hay un proceso de cargas, no se entiende que ese proceso se tiene que dar a nivel neurofisiológico, no se habla de cuánto tiempo estimado. Entonces es un poco la realidad. Y el público concreto que me encuentro, sobre todo son pues desde mucha gente amateur que quiere hacerlo bien o que empieza a tener algunas molestias y quiere ponerle freno, como luego gente de alta competición, pues he tenido el placer de trabajar con algunos de los top 10, top 20 a nivel nacional, tanto de chicos como chicas, y bueno, pues un poco la realidad no es muy diferente, es decir, el formato más profesional del atleta, como en CrossFit nadie puede de momento, por desgracia, vivir de ello, es la misma realidad del amateur, es decir, es gente que disfruta mucho de su deporte, que tiene un gran componente motivacional y que tiene una gran capacidad de trabajo, pero la realidad es que luego en muchas ocasiones pues flaquea en las cosas que a todos nos gusta menos trabajar, los trabajos de estabilidad, movilidad, tener en cuenta los timings de recuperación, pensar que si tienes una lesión nerviosa o tendinosa, pues va a llevar X tiempo y es un proceso que si sigues solapándolo con el entrenamiento, pues quizá no mejore. Ese es un poco la realidad o el espectro que me tengo, pero que defiendo siempre, igual que yo he sido muy crítico con todo lo que podría causar lesión y en esto he cambiado mucho mi misión y mi prisma de la gente que me siga desde hace 5 años para acá o 10 años para acá. Oye, llevo subiendo contenido de 2009. Habrá visto un gran cambio en mis contenidos porque yo antes era el cuidado con esto, el no hagas esto, un poco lo que creo que a veces nos ha pasado a todos, o yo por lo menos tiro la primera piedra de ser policías del movimiento, correctores del movimiento, por miedo en muchas ocasiones o porque lees algunos papers que obviamente pues hay que verlo muy claro, la investigación clínica no tiene nada que ver con la realidad de la persona e influyen demasiados factores como para decir solo que un movimiento va a causar una posible lesión, ¿no? Entonces, una vez que sales un poco de ese mundo quizá demasiado sesgado y te das cuenta de manera llamativa bueno, que no tiene por qué ser así, ¿no? Pues eres mucho más consciente de que tienes que tener una visión que es la que hoy por hoy tengo, de que el CrossFit es un deporte pues, maravilloso, que tiene muchísimos beneficios y ventajas a nivel del acondicionamiento físico, pero sí que es verdad que quizá la corriente que llegó de Estados Unidos aquí siempre llega deformada y claro, cuando yo hablo con gente que ha ido a Games o que ha estado en Estados Unidos
viviendo lo que es el CrossFit, dice, no, es que ahí a lo mejor te tiras 6 meses o un año haciendo mobility y un poco de acondicionamiento. Y luego al año y medio empiezas a hacer algún WOD. Y a partir de ahí tal. Claro, aquí desde el segundo día la persona sedentaria quiere ya hacer un snatch, un power clean, etc, ¿no? Ya ves. Es que el tema del CrossFit en general es un tema que realmente da para hablar y da para mucho debate, porque yo soy crossfitero, pero bueno, en mi ambiente de trabajo, por ejemplo, suelo ser como un poco el más conservador, creo, y como que el que menos, dentro del CrossFit, el que menos crossfitero soy, ¿no? Digamos, dentro de lo que me gusta a mí el CrossFit. Entonces, a mí me da la sensación de que muchas veces el CrossFit se convierte en una utopía porque al final hay muchos centros donde la progresión de cargas no es correcta o los requerimientos que se le pide a la persona no suelen ser del todo óptimos. Para mí, los factores que más suelen llevar a lesión, o al menos lo que nos hemos encontrado nosotros, es que las personas se les pide hacer un butterfly pull-up cuando ni siquiera sabes hacer un remo con mancuernas. Y es como se te llevan las manos a la cabeza porque no tienes ni siquiera una buena flexión de hombro y estás intentando hacer muscle ups. A veces la motivación esta excesiva de la persona también puede llevar a eso. Creo que hay que trabajar más en ese hincapié y hacer más hincapié en el trabajo que no se ve, ¿no?